¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, ¿Bien? en campaña, o sea, casi poco menos de una semana, estábamos hablando con los candidatos y le preguntábamos a todos cómo imaginan el día después del 22 de octubre. Ya llegó. Porque cuál es el escenario que se vislumbra, no solo en lo político, porque el gobierno está que sí, que no, que sí, que no, que hay reforma, que no hay reforma, que no termina de definirse, pero todo parece indicar que va por ese camino, ¿no? Así es. Bueno, se habla de reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral gradual, un achicamiento en la presión impositiva. ¿Cuál es el escenario que se imaginan los empresarios? Los empresarios, la producción en general, la industria y en nuestra zona el campo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar hablando con el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe para saber qué escenario se imaginan o cuál es el escenario deseable para después del 22 de octubre. Y si hay algo que ha generado polémica, que sí hay ánimo de polemizar, es el tema de la terminal y el master plan de la zona. Claro, y también le preguntábamos a los concejales o a los precandidatos cuando lo teníamos aquí en el piso, también qué ciudad se imaginaban después. Bueno, ese día después también ya llegó. Una pena que no podamos hacer debate hoy, después vamos a hablar, bueno, pero sí vamos a abordar el tema. Vamos a tener las dos voces, las voces del oficialismo en torno de la licitación de la terminal y el master plan circundante, y también la voz de la oposición. Así que esta es nuestra propuesta para esta noche, entendemos que va a haber ricos conceptos. Los invitamos a acompañarnos después de la apertura. De octubre de 2017, esto no es volver al futuro, sino preguntarnos cómo se imaginan el día después a Javier Martín y a Ricardo Argenti en materia de reformas económicas. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se imaginan ustedes ese escenario? Bueno, a ver, yo creo que hay una serie de reformas estructurales que Argentina todavía no ha encarado. Básicamente, vos estabas mencionándolo en la introducción, necesitamos una reforma tributaria, la presión impositiva hoy está en un récord histórico, en algunos productos el componente impositivo llega al 40%, 45%, entre impuestos, tasas, contribuciones provinciales, nacionales, municipales. Entonces, reformar el sistema tributario argentino es una tarea que tiene que hacerse. Nosotros esperamos que pasadas las elecciones se sienten las provincias y el gobierno nacional a negociar con mucha madurez un sistema tributario que sea más amigo de la producción, que promueva la creación de valor. Hoy hay algunos tributos distorsivos como ingresos brutos, que cuanto más industrializás, más costo le estás agregando al producto por impuestos. En otras partes del mundo eso no existe. Entonces, creo que esa es quizás la reforma que hay que encarar, junto también con un trabajo muy fuerte en obras de infraestructura. ¿Para qué? Para que sea, estamos hablando de rutas, caminos mejorados. Saben mejor que nadie que eso, para que lo encare el Estado, necesita recursos, y una reforma tributaria que reduzca recursos, ¿cómo hace para que se pueda dar ese escenario, ¿no? Seguramente hay una cuestión que es todo un problema a resolver. La reducción de la presión impositiva y la necesidad que tiene el Estado de seguir subsidiando a un fuerte grupo de la población, indicadores de pobreza que siguen siendo alarmantes. Es decir, hay una cuestión que va a requerir de mucha inventiva, de mucha generosidad de ideas, de mucha apertura para poder llevar adelante esa reforma. Pero adhiero a lo que dice Javier en cuanto a que es absolutamente indispensable. La presión tributaria no se puede soportar, y no solamente el tema de la presión tributaria, sino que hay algunos otros temas, por ejemplo, algunos problemas puntuales como la necesaria adhesión de la provincia a la ley de aseguradora de riesgos de trabajo, la conflictividad laboral,
que hacen también que a la hora de crecer las empresas estén visualizando serios riesgos derivados de ese crecimiento. Por lo tanto, creo que nuestros legisladores tienen y nuestros gobernantes tienen una difícil tarea por delante, que las circunstancias los van a obligar a enfrentar sí o sí para poder arrancar, para poder... ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente por dónde pasa parte de la verdad? Porque uno escucha a los funcionarios nacionales y dicen que en realidad este año y meses han generado algunas políticas que ha reactivado, tanto el campo como la industria, que estamos bien, que hemos mejorado, que se produce más, que el campo exporta más, pero cuando hablamos con los representantes, plantean, como ustedes plantean, ciertas reformas y necesidades. ¿Por dónde pasa parte de esa verdad? Yo te puedo hablar del sector agropecuario. El problema del sector agropecuario en muchas cuestiones es bastante heterogéneo, y no solamente esos son los componentes que hacen a que nos vaya bien o a que no nos vaya bien. Nosotros tenemos el factor climático, que es determinante. Nos ha pegado unas palizas en este último año y medio considerables, y ha sorprendido al país sin obras de infraestructura que todavía muchas no se han empezado. Es decir, estamos en alguna medida en la misma situación de hace un año y medio, corriendo por la cornisa y mirando para arriba para que llueva lo justo, ni poco ni mucho, porque además tenemos ese problema que vive Buenos Aires ahora, ¿no? Como lo que está viviendo Buenos Aires, como lo que está viviendo una parte del sur de la provincia de Santa Fe, que también están muy comprometidos. Se han perdido, ustedes saben que se han perdido Tamos, han cerrado Tamos, ha habido... O sea, no se le puede echar al Estado la culpa de que llueva mucho, ni al Estado nacional ni al Estado provincial, pero sí empezar a generar un poco de previsibilidad con obras que a veces no son tan importantes como las pintan, porque cuando hablamos de macrocuencas, cuando hablamos en la realidad aquí de la Laguna La Picasa, del Canal San Antonio, del Minas Cululú, todas las grandes obras que requieren de macrocuencas, que por fin aparentemente está empezando a haber un acuerdo entre las distintas provincias para manejarlas como macrocuencas. ¿Por qué? Porque las cuencas, el río no reconoce límites jurisdiccionales, reconoce límites geográficos. Nace en una provincia, pasa por dos provincias más, muere en otra, muere en otro receptorio de agua. Hasta que no nos pongamos de acuerdo todos los que estamos en esos cauces, no vamos a resolver los problemas de las cuencas. Pero hay pequeñas obras que van muy lentas y que pueden paliar la situación: alcantarillado, cuneteo, levantado de caminos. No hablemos de pavimentación, porque no podemos pretender andar en la Argentina como uno anda en el primer mundo, que uno ve que los caminitos comunales son todos de pavimento, o todos de un enripiado o un mejorado, que el barro no existe. Acá el barro existe, si no tenemos doble tracción no entramos a nuestros campos, estamos complicados en ese sentido. Todo eso afecta a la producción, tremendamente afecta, sobre todo a la hora de sacarla, porque si uno de casualidad entra con un vehículo de doble tracción, ¿a dónde mete un camión? Y es básico, no se llega con la producción, no sabemos cómo sacarla, y estamos en algunos cuellos de botella que creo que tenemos que empezar a ser más ágiles en buscar esa solución. Aparte de los temas de costos, los costos están complicando mucho la situación. En el caso de nuestra producción, nuestros precios nos han acompañado los índices de inflación, y los costos gozan de muy buena salud. A nosotros nos sigue costando, como a todos nosotros, los índices de incremento de precios lo dicen. Advierto en las expresiones de los dos, Ricardo, que no han hablado del tipo de cambio, ¿no? Que han mirado hacia adentro, es decir, a achicar costos para que por el achicamiento de costos haya un mejoramiento en el tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio es una variable importante. Y estamos hablando de dos sectores que exportan, ¿no? Sí, que impacta en la competitividad de quien exporta, pero no es la única. Y yo creo que si nosotros tomamos presión impositiva y costos estructurales argentinos, el famoso costo argentino, quizás con eso nosotros
estamos atacando temas que son muchísimo más importantes en cuanto al impacto que el tipo de cambio. El tipo de cambio es importante que no se lo deje que permanezca chato por un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos inflación. Y si el tipo de cambio no acompaña, los costos en dólares se van para arriba y al que exporta eso lo mata, directamente te saca del mercado. Entonces es importante que el tipo de cambio acompañe. Pero el tema de infraestructura, hoy no tenemos un puerto, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de transportar en un país como Argentina por vía fluvial o por ferrocarril. No puede ser que todo el transporte esté basado en el camión. Tenemos costos de infraestructura por la burocracia. Hay situaciones donde tenés que hacer trámites en 15, 20 ventanillas distintas. Todas esas son cosas que te van agregando al famoso costo argentino. Entonces, hay para trabajar un montón. Y vos preguntabas en la industria. En la industria no podés tomar un promedio, porque hay ramas a las que están vinculadas con el sector primario, los que proveen insumos, los que están vinculados con la construcción, hay todo un conjunto de industrias satélites de la construcción, están teniendo crecimientos muy importantes. Pero la textil... Pero todo lo que está vinculado con la demanda interna, indumentaria, calzado, alimento, línea blanca, está sufriendo una demanda contraída porque la inflación carcome el poder del salario, porque tuvimos aumentos de tarifas y servicios públicos, y todo eso restó poder de compra. Además que la presión impositiva también le pega a la gente, ¿no? Osvaldo recién hablaba del tipo de cambio. Ese aumento del dólar, ¿se traslada en los precios igual que en los costos? Escuchaba a algunos ruralistas ayer en la provincia de Buenos Aires planteando esto. Como una diferencia del 6% aproximadamente entre lo que ellos pagan y lo que trasladan. Normalmente son más elásticos nuestros costos a seguir el dólar que nuestros precios. Además porque no somos formadores de precios, es decir, se nota un leve impacto con el incremento del dólar. Pero yo comparto lo que dice Javier Martín en cuanto al tema del dólar, que permanezca con un incremento razonablemente tranquilo, porque el argentino está muy acostumbrado a dolarizar su precio, y el que puede lo dolariza, y a veces no tiene nada que ver con el dólar, pero lo dolariza por las dudas. Hemos tenido casos de ajustes, de evaluaciones del 30% que fueron trasladadas a los precios y que quedaron absolutamente neutralizadas en 2 meses en la Argentina. Eso es malo, eso es malo, genera imprevisibilidad. Tenemos que atacar el costo argentino y tenemos que tener obras de infraestructura que nos permitan trabajar con mayor tranquilidad y con mayor previsibilidad. Agrego un tema, el puerto. El puerto para nosotros es absolutamente fundamental. Hace 20 años o más le damos que un capítulo discutiendo el puerto. Un tema por demás interesante, el tema de inversiones en Santa Fe. Pero recién Javier decía, la industria textil, la línea blanca, lo que tiene que ver con el mercado interno sufre una retracción por la caída del poder de compra, desempleo, aumento de tarifas. Entre esos aspectos que se está tratando para después de octubre se analiza es una reforma laboral. Y en la Argentina la reforma laboral siempre tiene casi el mismo sentido. Esto es achicar salarios o por lo menos achicar derechos laborales. ¿Cómo se compatibiliza un mercado interno vigoroso con poder de compra con una reforma laboral que eventualmente le pueda restar poder de compra? No, a ver, yo no entiendo la reforma laboral. Hay un montón de costos laborales no salariales. Ahí es donde hay que apuntar. No podemos intentar bajar salario porque bajamos demanda. Tenemos que, al contrario, fortalecer la demanda interna. Ahora, la ley de contrato de trabajo es una ley que tiene más de 40 años. En ese momento no existía el teletrabajo, no existía internet, o sea, muchas de las tecnologías que hoy están y pegan en el trabajo. Entonces, yo creo que es necesaria una actualización. Y cuando uno habla de flexibilizar, no tiene que pensar en quitar derechos de la gente. Tenemos que pensar en organizaciones, que la ley tiene que permitir organizaciones productivas, modernas, para enfrentar la competencia hoy. Ahora, Javier, si uno se asoma así por el tapial y mira al vecino lo que sancionó Brasil, da miedo. A ver, me tocó por temas laborales estudiar la reforma de Brasil. Yo creo que se habla mucho de la reforma de Brasil, pero
cómo se ve en Brasil. Primero, hay un poder muy grande que se le da a los sindicatos. Toda esa reforma básicamente se estructura en que la negociación tiene que ser con el sindicato. Entonces, es cierto que se flexibilizan algunas cosas. Yo lo que veo que se modernizó mucho, incorporó formas de trabajo que están hoy en día y que no estaban. Ellos tenían una legislación parecida, ¿no? Yo no digo que hay que copiar. Lo que creo es que cada país tiene que adoptar las instituciones, los marcos legales apropiados para su entorno productivo, respetando los derechos laborales. Eso no tiene que estar en juego. Pero sí tenemos que entender que una ley de 40 años atrás fue sancionada en un contexto económico productivo totalmente diferente del actual, y eso hay que entenderlo y hay que ir adaptándose, sin relegar derechos. De nuevo, el salario es un factor sumamente importante porque hace al bienestar de la gente, hace a que un modelo sea más progresista. Eso hay que mantenerlo y hay que estimularlo porque es la forma de solidificar el mercado interno. Ahora, yo no vería con malos ojos que en algún momento, no sé si tiene que ser ya a partir de octubre, pero creo que es uno de los temas importantes y que necesitan salir por consenso. De nada sirve usar una mayoría transitoria para crear una ley que después en 2 años otra mayoría la derogue. Sí, lo que pasa es que más allá que un par de meses a futuro en la Argentina parece una eternidad, habrá que decir que analizando hoy los mensajes de hoy, una reforma laboral que roce, usted bien decía, no hay que copiarlo, pero que roce algunos parámetros de lo que pasa en Brasil, hoy por hoy tiene la oposición de casi todo el arco gremial, salvo aquellos gremialistas afines al gobierno, todos están en contra. ¿Por conocimiento o por miedo o por temor? Que están en contra, digamos. No sé, hay un cambio en la estructura laboral del mundo que estábamos conversando un poco. Hay una modernización, hay una serie de ingredientes nuevos dados por el conocimiento, por la tecnología, por la cibernética, por todo lo que está haciendo que verdaderamente se destruya empleo, se deba redireccionar empleo, y da la sensación que la informática no está siendo acompañada por las leyes, como pasa también hasta con los delitos informáticos y con las reformas del Código Penal. O sea, la justicia también está teniendo leyes que no le sirven para la realidad actual. Yo veo que es lo mismo que está pasando con el tema de la legislación laboral, ¿no? Sí, lo que pasa es que esas reformas, si uno estudia la historia, las revoluciones industriales también generaron estos problemas, ¿no? A mí al menos personalmente me da la sensación de que esta revolución informática plantea un nuevo paradigma, un nuevo modelo de trabajo, mucha gente trabajando en su casa, muchas cosas que se hacen vía internet y que ya no necesitan montones de brazos que antes se tenían. Lo que no se piensa es eso que usted decía, cómo redireccionamos esa gente que queda fuera del mercado laboral. Fíjate vos, yo tengo compañeros de colegio, tengo un compañero de colegio que reside en Italia y trabaja para multinacionales, algunas con domicilio en la Argentina también. ¿Y por qué se quedó en Italia? Porque trabaja con su computadora desde Italia. Entonces hay toda una serie de novedades en ese. Yo lo que veo, lamentablemente, es que tenemos que tratar que en la Argentina los hechos nos dejen de pasar por encima y de atropellar. Nos atropellan los hechos de las inundaciones frente a la falta de infraestructura, nos atropellan los costos frente a la falta de caminos, frente a la falta de puertos, frente a la falta de elementos que nos permitan bajar los costos. Nos atropellan las realidades laborales frente a las leyes laborales, digamos, un poco obsoletas. Y por otro lado, hasta la reforma tributaria. ¿De dónde nació la presión impositiva? ¿De un repollo? Hace 20 años que venimos hablando de presión impositiva en la Argentina. Lo que pasa es que ahora ya llegó a un nivel de asfixia que se da cuenta hasta el ciudadano común, que cuando se pone a sumar los impuestos que paga se quiere matar.
los impuestos al trabajo, todo, los llamados impuestos al trabajo, cargas sociales, como le queramos llamar. Siempre es como que no reaccionamos hasta que el agua no nos llega a la nariz, ¿no? Y otra cosa que hay que mencionar también, la peor desprotección que le podemos dar a una persona es que esté desempleada. Y una ley que es extremadamente rigurosa y protectiva, protege al que tiene hoy trabajo. Pero muchas veces se generan situaciones en donde yo podría incrementar más mi mano de obra, pero ¿qué me voy a meter en más problemas? Entonces, ¿qué hago? Aumento las horas extras. Entonces, yo creo que una buena ley tiene que permitir la flexibilidad respetando los derechos, garantizando todo lo que es la parte de remuneración, pero también flexibilizando algunos sistemas. ¿Para qué? Para que si yo tengo un incremento provisorio, tomo más gente, total, después me puedo acomodar de nuevo. Hoy es muy inflexible el sistema. ¿Y qué sucede? Que la contratación muchas veces se espera, se demora, hasta no estar recontra seguro de que no voy a tener que bajar de nuevo. Claro. Miren, a nosotros, por ejemplo, en el campo, el agregado de valor, dejemos de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo o para agregarle valor aún en zonal, de manera local, para evitar el costo de flete de materias primas cuya incidencia es mucho mayor en el costo final de producción. Para agregar valor hay que incorporar gente. Para incorporar gente hay que tener normas claras, hay que bajar la conflictividad laboral, hay que generar normas que se adapten. Y bueno, ¿y qué hago? No agrego valor, sigo mandando material, sigo vendiendo commodities en lugar de vender algo con valor agregado. Eso, por un lado, es un mensaje claro que tenemos que encarar. Y por otro lado, el campo va a seguir produciendo de cualquier manera, porque yo no voy a dejar de sembrar trigo o de sembrar soja o de sembrar maíz cuando la época da para eso, porque los costos me cierran un poquito o no me cierran, y me jugaré a que me acompañe el clima y darle para adelante. Ustedes saben que el campo no para, el campo no hace huelga, el campo sigue trabajando y uno ahora ve los trigos sembrados por todos lados con una perspectiva de precios del trigo que está más o menos con muy poca variación y que no acompaña la inflación. No importa. Es tiempo de trigo y hay que sembrar trigo. Es tiempo de trigo y hay que sembrar trigo. El gobierno lo sabe, pero esperemos que estemos que nos acompañe. De cualquier manera, las épocas son mejores. Ricardo, Javier, muchísimas gracias. No, gracias por ayudarnos un poco a pensar, ¿no? Este país que sí, se viene. Y esperar al 23, entonces. 23. Esperemos. Gracias por nuevamente. No, gracias. Establecemos aquí la primera pausa. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya volvemos.